Bueno, buen día chicos. Ahora vamos a comenzar a ver otra patología que nos quedaba faltando del sistema urinario, que en realidad sería una patología autoinmune como el lupus, ¿sí? El lupus es una enfermedad autoinmune, ¿sí? En donde ataca a las defensas. Nosotros sabemos que tenemos anticuerpos para defendernos de agresiones de microorganismos, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que pasa con el lupus? Nosotros sabemos primero que nada que hay patologías que atacan en alguna zona en especial. Por ejemplo, la artritis reumatoidea se ataca las articulaciones, la psoriasis la piel. Bueno, el lupus tiene una característica muy particular que ataca cualquier parte del organismo, ¿sí? No hay un órgano concreto que tenga esta lesión, ¿sí? Puede ser lesión en la piel, puede ser lesión en algún órgano, lesiones inflamatorias, ¿sí? Bueno, ahora vamos a comenzar a ver un poquito la definición de lo que les estaba explicando, ¿sí? Es una enfermedad crónica, inflamatoria, multisistemática, en la que existe una producción exagerada de anticuerpos que pueden dañar prácticamente a cualquier órgano o sistema en curso y pronóstico variable, ¿sí? Estas defensas atacan a cualquier parte del organismo. Bueno, nosotros podíamos ver en la primera imagen que yo les ponía un lobo, ¿sí? Bueno, lupus viene un poco desafortunado el nombre porque se lo asocia lupus con lobo, porque en épocas antiguas el lobo cuando mordía producía unas lesiones muy similares a las lesiones en la piel del lupus. Se lo asociaba con ello, pero en realidad nada que ver. Ya nosotros podemos ver que el lupus viene porque es una lesión multiorgánica que se produce, ¿sí? Bueno, vamos a la etiogénesis de lupus. ¿Cuáles son los factores que pueden producir la etiología? Y bueno, tenemos por ejemplo factores genéticos, ¿sí? Pueden ser factores hormonales, hay mayor predisposición en el sexo femenino que en el masculino. Tenemos factores externos como por ejemplo las radiaciones UV, por eso vemos que muchas de las lesiones que se producen en el lupus son lesiones en la piel, ¿sí? Que ya vamos a ver un poquito más adelante las manchas que quedan, ¿sí? Las marcas. La lesión eritematosa que se produce. Y pueden ser también factores inmunológicos como disminución de las supresiones en los linfocitos, ¿sí? Linfocitos B especialmente. Bueno, repasamos aquí un poquito de vuelta. Tenemos factores genéticos, factores hormonales, ¿sí? Factores ambientales. Pueden ser también factores como algunos fármacos que pueden producir también alteraciones, ¿sí? Bueno, ¿dónde van a ser las alteraciones? En los linfocitos, el linfocito B especialmente, en donde hay una producción exagerada de anticuerpos. Bueno, la manifestación es clínica, la sintomatología que se produce es en cuadro clínico y la gravedad son muy variables. Por eso siempre nosotros tenemos una frase que dice que ningún paciente lúpico va a presentar la misma sintomatología, todos la presentan de distintas formas, ¿sí? La mayoría de los pacientes presentan un curso intermitente con periodos de actividad y de remisión. ¿Qué quiere decir? Hay un momento en el que está activado, hay momentos en los que hace una meseta y luego por algún factor desencadenante lo vuelve a activar de nuevo, ¿sí? Recordemos, como les decía hace rato, el lupus es una patología crónica, ¿sí? Bueno, ¿qué puede afectar? ¿Qué manifestación clínica? Y bueno, cualquier órgano puede ser afectado por el lupus, ¿sí? Hay sintomatologías generales, por ejemplo, febrícula, malestar general, astenia, anorexia, pérdida de peso. En algunos pacientes también podemos ver alopecia, la caída de cabello, ¿sí? A veces es tan marcada la alopecia que suele ser como un paciente que hace tratamiento oncológico con las drogas oncológicas, ¿sí? Con los citostáticos. Bueno, aquí vemos nosotros, ya sabemos que afecta a la parte sistémica, o sea, cualquier órgano. ¿Qué es lo que pasa
si nos afecta a la parte pulmonar. Puede producir derrame pleural, en la parte cardíaca puede producir problemas circulatorios, problemas del corazón, puede producir una nefritis por lupus, que si es mucho más avanzado el paciente puede realizar un tratamiento con diálisis. Si afecta a las articulaciones, una artritis, ¿sí? Y en la piel podemos ver lo que les explicaba, las manchas, ¿sí? Aquí vamos a ver, si prestamos un poquito de atención a la flechita, cómo marcan lo que nosotros conocemos como aleta de mariposa. Por eso muchas veces se los representa al lupus con la imagen de una mariposa, ¿sí? Bueno, vamos a desglosar aquí un poquito, ¿sí? Las alteraciones que se producen en algunos órganos. Cuando las manifestaciones son musculoesqueléticas, el paciente que va a tener síntomas como astralgia, mialgia, artritis migratorias, muchos dolores articulares, ¿sí? Suele afectar las articulaciones, ¿sí? Especialmente en los metacarpio, carpos, rodillas. O sea, muchos dolores en miembros superiores e inferiores, ¿sí? Debilidad, puede ser también mucha, y puede presentar incluso hasta una necrosis vascular, ¿sí? Bueno, aquí podemos ver deformaciones que se producen a nivel de lupus, ¿sí? Son deformaciones características en las manos. Ustedes pueden ver que en la parte cubital hay como un arcamiento, ¿sí? Lo que nosotros conocemos como deformaciones de cuello de cisne en los dedos, ¿sí? Especialmente pulgares. Bueno, ¿qué otra manifestación puede presentar el paciente sintomatológicamente en la parte hematológica? Bueno, anemia. Muchos pacientes presentan anemias, ¿sí? Trastornos crónicos, leucopenia por la infección que pueden presentar, trombopenia, ¿sí? No es muy intenso. Y en la coagulación presentan alteraciones más frecuentes que se detectan con la presencia de anticoagulantes, ¿sí? Bueno, si vamos a hablar un poquito de las manifestaciones cutáneas, se produce en un 80% en los pacientes lúpicos, ¿sí? Ya vamos a ver en unas imágenes que continúan cómo se marcan. Ustedes de todos modos ya en esta imagen pueden ver, miren la parte de la piel, cómo queda marcado, ¿sí? Bueno, manifestaciones inespecíficas como por ejemplo la fotosensibilidad. Por eso ya vemos en los tratamientos, uno de los cuidados que tenemos que tener en el paciente es que no se tiene que exponer al sol, ¿sí? Por las radiaciones UV. Y tenemos manifestaciones específicas como por ejemplo que la vamos a dividir en 3 grandes grupos: lesiones agudas como el eritema del ala mariposa, lesiones subagudas eritematosas, ¿sí? en otras zonas de la piel, ¿sí? Y lesiones crónicas, ¿sí? Como lupus discoide. Miren, aquí tenemos, por ejemplo, manifestaciones cutáneas, ¿sí? Tenemos úlceras orales, telangiectasia, fotosensibilidad, ¿sí? Todas estas imágenes son muy frecuentes en la sintomatología cuando hay lesiones a nivel cutáneo. Bueno, luego tenemos urticaria, ¿sí? Alopecia, como les explicaba hace rato, caída de cabello, ¿sí? A veces se suelen hacer en medallones, a veces se suelen hacer en toda la parte posterior del cráneo, ¿sí? Bueno, se pueden presentar nódulos subcutáneos e incluso vasculitis, ¿sí? Lesiones ya a nivel de miembros inferiores. Bueno, veamos aquí un poquito las lesiones cutáneas, cómo las vamos a dividir. Nosotros las podemos dividir en 3 grupos: agudas, subagudas y crónicas. En las lesiones agudas vamos a encontrar eritemas malar, lesiones eritematosas, ¿sí? Ampollas, flictemas, ¿sí? En las lesiones subcutáneas vamos a encontrar lupus anular, lupus psoriasiforme, ¿sí? Son muy similares a la psoriasis, las lesiones que se pueden presentar en la piel. Y cuando ya es una lesión crónica tenemos lupus discoides, ¿sí? Localizados, generalizados, ¿sí? Ya vemos aquí en esta imagen lesiones agudas, ¿sí? Bueno, pueden presentar eritemas y incluso flictemas, ampollas, ¿sí? La fotosensibilidad, la exposición del paciente a los rayos solares producen esta lesión, ¿sí? Por eso es muy importante que el paciente lúpico no se exponga
a los rayos solares y siempre tiene que usar protección. Bueno, aquí vemos lo que les explicaba en las lesiones a nivel de rostro, de eritema, con lo que se conoce como ala de mariposa, ¿sí? Bueno, si avanzamos un poquito más, aquí vemos otra imagen que también se puede marcar podemos ver cómo este rash cutáneo que se produce en la paciente y que forma lo que nosotros conocemos como ala de mariposa. Bueno, lesiones subagudas, las que les explicaba hace rato, son por ejemplo lupus anular policíclico, ¿sí? Ya esto a nivel no solamente del rostro, sino en otras zonas del cuerpo. Por ejemplo, hay descamaciones, ¿sí? Y se presentan como áreas en el cuello, dorso de los brazos, ¿sí? Por lo general es muy frecuente en las zonas donde hay grandes articulaciones. Bueno, aquí volvemos a ver un poquito el lupus discoides en manos, ¿sí? También se pueden presentar otras características en el paciente, es edemas en los nudillos, ¿sí? Y enrojecimiento, ¿sí? Es muy característico el enrojecimiento en miembros superiores. Bueno, cuando hablamos de manifestaciones neurológicas vamos a encontrar lesiones también a nivel neurológico y que pueden tener el paciente como sintomatología. Vamos a encontrar diagnóstico como convulsiones, psicosis, ¿sí? Cefaleas. Hay momentos, por ejemplo, en el que el paciente también puede tener pérdidas de conocimiento e incluso un tipo de amnesia temporal, ¿sí? Es muy normal esta sintomatología en los pacientes lúpicos cuando se afecta el sistema neurológico. Veamos qué parte afecta cardiopulmonar y bueno, puede producir una pleuritis bilateral, puede ser, sí, pueden producir neumonía. El paciente lúpico suele tener periodos de neumonía, ¿sí? Bueno, ustedes ya saben que la sintomatología de las neumonías son fiebre, dolor, temperatura, dolor punzante, temperatura alta, tos y secreciones, ¿sí? Puede encontrarse infiltrados pulmonares, pericarditis y hasta una miocarditis. El paciente lúpico por lo general sufre de arritmias. Bueno, en la parte renal, que es uno de los órganos que más afecta el lupus, ¿qué vamos a encontrar? Glomerulonefritis. En un 50% de los pacientes lúpicos tienen afecciones renales, ¿sí? Es una patología que afecta mucho en la parte renal, ¿sí? Y cuando es muy grave puede causar incluso un índice muy alto de mortalidad en el paciente, ¿sí? Bueno, ¿qué tenemos que pensar? Que una vez que el paciente se está dializando, se estabiliza un poco la patología, ¿sí? Ceden un poco los brotes de lúpicos, ¿sí? Pero es necesario que al paciente se le realice una biopsia renal y que se le haga un seguimiento de todo lo que es su actividad renal, ¿sí? De sus funcionamientos renales. Bueno, sigamos avanzando un poquito más. Ustedes van a ver aquí una imagen de una cantante muy conocida en la parte de los jóvenes, ¿sí? Selene Gómez. Bueno, ella es una paciente lúpica, ¿sí? Que tiene muy marcada la sintomatología que hemos visto e incluso es una paciente que ha hecho una complicación renal que ha tenido que sufrir hasta un trasplante renal por su afección lúpica, ¿sí? Bueno, es como para que tengamos en cuenta que no hay edad, ¿sí? En el lupus incluso estamos encontrando muchos pacientes en edad adolescente y en niños con lupus, ¿sí? Recordemos que no es una enfermedad hereditaria, ¿sí? No es que se transmita de padre a hijo, sino que hay algún gen predominante que puede hacer que se desencadene el lupus, ¿sí? Y hay un factor de riesgo muy importante que es un desencadenante importante en el lupus, que es el estrés. A veces el paciente que sufre muchísimo estrés o un cuadro de estrés desencadenante puede originar una patología lúpica, ¿sí?
Volvamos de vuelta un poquito a las manifestaciones gastrointestinales. El paciente puede presentar náuseas, diarrea, puede presentar ascitis, hasta incluso una pancreatitis, ¿sí? Bueno, aquí vemos generalizado manifestaciones como por ejemplo vasculares, ¿sí? Esplenomegalia, adenopatías, ¿sí? Secreciones inadecuadas de hormonas antidiuréticas. Recordemos que puede afectar el riñón, ¿sí? Y no va a producir una buena secreción hormonal, ¿sí? Y en el tema de las tiroides también se ven alteradas porque se suelen tener una mala producción de hormonas tiroideas, lo que desencadena un hipotiroidismo subclínico. Bueno, aquí vamos a ver de vuelta el diagnóstico. ¿Qué estudios complementarios se realizan para diagnosticar? Bueno, un laboratorio de sangre, ¿sí? En donde hay que hacer un estudio a los anticuerpos lúpicos, ¿sí? De lupus. Y es importante, muy importante, la clínica del paciente, ¿sí? La clínica del paciente, la sintomatología ya nos dice mucho, ¿sí? Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta nosotros? Que hay muchos factores, muchas sintomatología que va a presentar el paciente, y como les decía en un principio, por lo general no todos los pacientes presentan los mismos síntomas, ¿sí? Aquí vamos a ver los criterios clínicos, ¿sí? Tenemos lupus cutáneo crónico, úlcera en donde puede presentar úlceras orales, hay otros que pueden presentar alopecias, al otro sinovitis, hay otros que presentan sintomatologías renales, neurológica, anemia, leucopenia, trombopenia, o sea, son todas estas alteraciones, como que yo les explicaba, que puede afectar cualquier parte del organismo, ¿sí? Bueno, la evolución del paciente puede ser un curso clínico muy variable, ¿sí? Hay muchos que presentan un curso intermitente, que hay momentos en el que está activado y momentos en el que no, ¿sí? Bueno, ¿qué tratamiento se debe tener en cuenta? Bueno, debe ser individualizado teniendo en cuenta la sintomatología que presenta el paciente, ¿sí? Se le hace tratamiento con dosis bajas de corticoides, ¿sí? Se usan medicamentos inmunosupresores, ¿sí? Como la hidroxicloroquina, y es importante la analgesia, ¿sí? Hay que ver cuánto es el nivel del dolor que tiene el paciente para ver qué analgésico se les va a poder brindar. Por lo general lo que responden muy bien son los AINES, ¿sí? Recordemos que los AINES, incluso si el paciente hace tratamiento con corticoides, tiene que ir acompañado de protectores gástricos. Es muy importante la exposición a la luz ultravioleta. La exposición solar no puede exponerse el paciente, ¿sí? El paciente lúpico tiene que estar protegido incluso en las épocas de verano como cuidados. Un paciente que tiene que manejarse con mangas largas en sus ropas, ¿sí? Tiene que ir protegido, ¿sí? Recordemos las imágenes que hemos visto, hay lesiones muy graves con la exposición solar, ¿sí? Un paciente que siempre tiene que andar con sombrilla, mangas largas, ¿sí? Incluso si se puede proteger todo lo que es con cuello, la parte de para cuando está expuesto en el sol, toda la zona de la piel tienen que estar protegidas, ¿sí? Bueno, aquí vemos un poquito algunos analgésicos que responden, como los AINE, el naproxeno es un medicamento que responde muy bien, ¿sí? Y la hidroxicloroquina también es muy importante en el tratamiento del paciente, ¿sí? Bueno, ¿qué otro tratamiento tenemos que tener en cuenta? Aquí vemos inmunosupresores, ¿sí? Se utilizaba mucho hace unos años el metirel, bueno, ahora ha dejado de estar en el mercado por incluso la entrada de estos medicamentos, ¿sí? Y tenemos otros inmunosupresores, ¿sí? También es importante usar cremas protectoras, ¿sí? Protectores solares permanentemente. No olvidemos que hay que proteger la piel, que es una de las zonas más afectadas, ¿sí? A ver,
seguimos avanzando un poquito más con los cuidados de enfermería. Los pacientes deben evitar, como les explicaba, la exposición al sol, usar camisas manga largas, pantalones largos, sombreros, protectores solares, ¿sí? De ninguna forma el paciente tiene que estar expuesto al sol, ¿sí? Evitar situaciones de estrés, recordemos que el estrés nos juega en contra, ¿sí? Entonces este paciente tiene que bajar los niveles de estrés, ver el tema, hay que hacer un apoyo psicológico y ver, también evaluar en qué actividad laboral se desempeña, porque es un paciente que tiene que reducir este nivel, ¿sí? Bueno, infecciones, las infecciones virales son muy recurrentes, ¿sí? En los pacientes lúpicos, recordemos que les explicaba en la parte respiratoria, las neumonías son muy recurrentes, por eso siempre se les recomienda a los pacientes lúpicos no tener aves, ¿sí? Por los parásitos que tienen esta y que pueden producir alguna patología de vía respiratoria. Recordemos que el paciente lúpico es un paciente inmunodeprimido, entonces hay que protegerlo, ¿sí? Para finalizar les pongo dos imágenes de lupus, ¿sí? Tenemos a LUA. ¿Qué significa LUA? LUA es la Asociación de Lupus Argentino. Es una asociación que se encuentra en Buenos Aires, ¿sí? Les pongo la dirección de cómo pueden conectarse la gente que tiene lupus, ¿sí? Porque le brindan muchísima información. Esta asociación ALUA está formada por pacientes lúpicos, ¿sí? Son pacientes que la verdad que es una asociación muy bien formada. Ellos permanentemente todos los años están haciendo seminarios, traen profesionales del exterior, profesionales de Europa, de Estados Unidos, que vienen a disertar y dan charla de los nuevos avances que se está teniendo sobre el tema de lupus, ¿sí? Son pacientes que ellos incluso dan charlas de autoayuda, y la verdad de que un paciente lúpico que va a esta asociación encuentra mucho apoyo, mucha contención e incluso muchísima información, ¿sí? Y bueno, después le pongo otra imagen que es de la Fundación Lupus de Salta. También les pongo la dirección. La Fundación Lupus de Salta queda en la General Güemes 1473, ¿sí? También es una asociación que la tenemos aquí en Salta, que está formado por pacientes lúpicos, ¿sí? Ellos, por ejemplo, tienen áreas de autoayuda. Por ejemplo, han creado talleres para que puedan ir los pacientes, y talleres de yoga, talleres de artesanías manuales, ¿sí? E incluso lo que tienen ellos, un banco de farmacéutico. Reciben donaciones de medicamentos, y cuando hay algún paciente que tenga alguna situación económica que no les permita comprar los medicamentos para su tratamiento, la fundación se los brinda, ¿sí? Bueno, yo al finalizar este video les voy a poner un audio de la presidenta de la Fundación de Lupus de Salta, en donde ella nos explica de una forma clara cuál es la actividad que ellos están realizando. Y bueno, se recibe también, si en algún momento podemos preparar, que es una de las ideas que tengamos cuando se levante la cuarentena, poder preparar una visita de parte del alumnado para ver de qué forma podemos colaborar nosotros con esta fundación de lupus, ¿sí? Y bueno, terminamos como siempre, chicos, todas las actividades con una frase, ¿sí? Esta es una frase muy conocida en el ambiente de los enfermos lúpicos, ¿sí? Nos dicen: perdí la cuenta de cuántas veces he querido renunciar. Recuerden que el paciente lúpico tiene muchas recaídas, es una patología crónica que cuando se activa, se activan todas las sintomatologías del paciente, ¿sí? Pero ellos tienen algo muy importante: pero todavía estoy aquí. Lupus, ni piense que soy una persona débil. Eso es lo importante que nosotros tenemos que tener en cuenta como profesional de miembros del equipo de salud. El paciente lúpico necesita muchísima contención, necesita mucho apoyo, hay que brindarle una buena información, porque a veces el paciente está perdido, no sabe cómo manejar su patología, no sabe cómo manejar los síntomas que va a ir teniendo. Por eso es importante
que estemos formados, capacitados en todas las patologías para poder brindarle una buena información al paciente, contenerlo y de esta forma el paciente tiene que entender que se puede morir de cualquier otra patología menos de lupus si hace un tratamiento de forma correcta, si se lo diagnostica en un temprano estadio, ¿sí? Y si este paciente tiene mucha contención familiar, ¿sí? El ambiente donde se encuentra el paciente es incluso el apoyo emocional que hay que brindarle, ¿sí? Recordemos que el estrés es un desencadenante. Bueno, chicos, nos vemos en la próxima clase. Como siempre les digo, estudien porque es una materia larga y ustedes están viendo de que cada patología de cada sistema tiene patologías muy importantes. No podemos ver todas, pero sí las más importantes, y es largo el programa. Buenas tardes. Bueno, paso a explicarle brevemente en qué consiste el trabajo de la Fundación, que si bien ahora por el tema de la pandemia estamos cerrados, está cerrada la sede. Nosotros tenemos, por ejemplo, un banco de medicamentos a través del cual le damos la medicación a muchos pacientes. Esta es una enfermedad crónica, entonces no se puede cortar el tratamiento. Y hay muchos pacientes que son carentes de recursos o no tienen obra social, o de pronto todavía no llegó la medicación al hospital, entonces se la damos nosotros. Nosotros no compramos el medicamento llega a nuestras manos gracias a la donación que hacen los mismos pacientes. Porque pasa muchas veces que hay pacientes que, como esto es una enfermedad donde va mutando el tratamiento, va cambiando en el tiempo, depende de cómo esté el paciente, entonces es muy probable que hay pacientes que dejan cierta medicación y consumen otras, entonces a que dejaron, por ahí les queda un blister o una caja o algo así, bueno, eso lo donan al banco de medicamentos y le sirve a otro paciente. Por ahí también pasa que tomaban cierta dosis y el médico redujo la dosis, cosas por el estilo. Entonces, pues eso también se tiene en cuenta a la hora de la donación. Obviamente la entregamos solo con la receta en mano. Hay un control estricto con respecto al tema de la medicación. Este banco de medicamentos está autorizado por el Ministerio de Salud de la provincia, así que bueno, funciona así. Por otro lado, nosotros en realidad el objetivo principal de la Fundación es ser un espacio de contención y de información para el paciente. Muchas veces pasa que el paciente recibe poca información de parte de su médico y va directamente a internet. Entonces la idea es poder informarle al paciente correctamente con respecto a su enfermedad, teniendo en cuenta que no todos los pacientes manifiestan la misma sintomatología ni tienen el mismo tratamiento. Así que hay cosas puntuales que sí tienen que tener en cuenta y otras que, bueno, muchas veces depende del mismo organismo del paciente, cómo reacciona a la enfermedad. Y tenemos servicios como tenemos un psicólogo que atiende a algunos pacientes que son carentes de recursos o no tienen obra social. Bueno, los atiende el psicólogo. Y también tenemos una masoterapeuta, un podólogo que atiende pacientes. Hemos solicitado médicos, bueno, pero este año ha sido muerto, digamos, porque lamentablemente no nos han respondido nada y ni se puede hacer nada con esta pandemia encima. Así que bueno, será el próximo año, seguiremos haciendo los trámites correspondientes para ver qué podemos conseguir. Y después se han dado talleres de lenguaje de señas, por ejemplo. Ahora, por ejemplo, en noviembre va a haber un congreso para pacientes, así que si bien es por internet, es vía online, a través de Zoom, lo organiza la Sociedad Argentina de Reumatología y la Fundación participa de ese congreso todos los años. Así que bueno, este año va a ser diferente porque va a ser a través de Zoom. Pero bueno, eso es básicamente nuestro trabajo. Cualquier duda que tenga, me avisa. Gracias.